El tesoro de David, Salmo 81, por Charles Spurgeon, versículo número 1. Cantad con gozo. No debería haber monotonía o sopor en nuestro canto, ni desánimo que nos haga cojear. Cantad bien alto, deudores de la gracia soberana. Vuestros corazones están profundamente agradecidos, que nuestras voces expresen este agradecimiento. Aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Es de lamentar que las consideraciones sociales impidan a los miembros que canten los himnos a todo pulmón. Por nuestra parte, nos deleitamos en las explosiones de alabanza y preferimos voces no entrenadas en las reglas artísticas que canten de todo corazón, con toda la congregación al unísono. El decoro que apenas permite emitir un murmullo o deja el canto al coro simplemente es una burla del culto de adoración. Los dioses de Grecia y de Roma podían ser adorados con cánticos refinados y clásicos, pero el Señor ha de ser adorado solo con el corazón, y la música mejor para su servicio es la que deja libre juego al corazón. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 4, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Cuando pueda demostrarse que muchas de las festividades religiosas que se celebran tuvieron su origen en un estatuto divino, las observaremos, pero mientras no sea así, guardamos sobre las mismas nuestras reservas. Nuestro deber es rechazar las tradiciones de los hombres y observar las ordenanzas del Señor. Nos preguntamos con respecto a cada rito y rúbrica, ¿es esto una ley para el Dios de Jacob? Si no se ve claro, no hay autoridad para imponerlo a los que andamos en libertad cristiana. Nos comentaba Charles Ando Spurgeon. Versículo número 7. Te probé junto a las aguas de Meribá. La historia de Israel es solo nuestra propia historia en otra forma. Dios nos ha escuchado, nos ha librado, nos ha dado libertad, y con frecuencia nuestra incredulidad da lugar a desconfianza, murmuraciones y rebelión. Nuestro pecado es grande, grande es la misericordia de nuestro Dios. Reflexionamos sobre los dos y hagamos una pausa. Selah. El correr en la lectura no aprovecha nada. Sentémonos un rato y meditemos, lo cual es muy provechoso. Nos comentaba Charles Hando Spurgeon. Versículo número 9. No habrá en medio de ti Dios ajeno. En las tiendas de Israel no es tolerado ningún Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Allí donde hay falsos dioses, al poco se les rendirá culto. El hombre es un idólatra tan empedernido que las imágenes son para él siempre un fuerte de tentación. Allí donde hay los nidos, 105 pájaros se sienten atraídos otra vez. Nos comentaba Charles Hando Spurgeon. Versículo número 10. Abre tu boca. Cuando el hombre bueno se acerca a Dios, tiene muchas cosas de que tratar, muchas quejas que presentar, muchas bendiciones que implorar, y como estas ocasiones no suceden con frecuencia, tienen más cuidado que mejorarlas. Entonces derrama toda su alma y no le faltan palabras, porque cuando el corazón está lleno, la lengua rebosa. La aflicción y la pena hacen elocuente a los que de modo natural son tardos en el hablar. Abre tu boca, pues, oh cristiano, tensa tus dedos a lo sumo, abarca cielo y tierra con tus deseos, y cree que hay bastante en Dios para darte plena satisfacción. No basta con que acudas al trono de la gracia, has de hacerlo osadamente. Es erigido para los pecadores, incluso los principales de ellos. Ven, pues, y espera hasta que obtenga misericordia y halles gracia que te ayude en el día de la necesidad.
Los que esperan más de Dios suelen ser los que más reciben. El deseo del justo, por extenso que sea, será concedido. Nos comentaba Benjamin Beddone. En Persia existe todavía la costumbre de que cuando el rey desea honrar de modo especial a un visitante o a un embajador, quiere que abra bien la boca. Y el rey la llena de golosinas, tantas como quepan en ella, a veces incluso joyas. Esta costumbre es muy curiosa y sin duda está en alguna forma en relación con este texto. Abre tu boca y yo la llenaré, no con burbujas, o sea, joya, sino con un tesoro mucho más rico. Nos comentaba John Gatsby, versículo número 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso obedecer. Sabe, pecador, que si al final te pierdes el cielo, que Dios no lo permita, no podrás decir que el Señor tenga la culpa. Tu condenación será el resultado de tus propias decisiones. No habrá quebrantamiento de la promesa, ni sutileza legal en el Evangelio, sino que tú mismo voluntariamente apartaste la vida eterna de ti. Digan lo que digan tus labios para desmentirlo, mi pueblo no oyó mi voz, no me quiso obedecer. Por consiguiente, cuando el jurado se siente para inquirir sobre tu alma perdida, para ver cómo llegaste a este miserable fin, se hallará que tú eres el culpable de tu propia condenación. Nadie pierde a Dios, sino que Él voluntariamente se aparta de Él. Nos comentaba William Gurnall, versículo número 12. Los entregué, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron según sus propios consejos. Ningún castigo es más severo que este, si los hombres rehúsan ser frenados y aun con el freno en la boca rehúsan la obediencia. ¿Quién ha de asombrarse que se les suelten las riendas sobre el cuello y que se les deje firme para que se lancen de emboscado a su propia destrucción? Sería mejor ser lanzado a los leones que a los deseos del propio corazón. Los hombres, descartando la gracia restrictiva, pecan deliberadamente. Consultan, debaten y consideran, y luego con malicia y sangre fría eligen lo peor en vez de lo mejor. Es una obstinación extrema en la rebelión, en que los hombres no solo corran al pecado por la pasión, sino que con calma andan según sus propios consejos de iniquidad. Nos comentaba Charles Haddon Spurgeon. Un hombre puede ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el alma pueda ser salvada. Pero el ser entregado al pecado es 1000 veces peor, puesto que su fruto es la ira divina con mira a la condenación del alma. Dios hiera aquí como un enemigo con dureza, y podemos atrevernos a decir que Dios nunca castigó a un hombre, a una mujer con un juicio espiritual en amor y compasión. Nos comentaba John Sower en el Día de la Gracia. Que tu preocupación y esfuerzo constante sean el tener la guía del Espíritu continuamente sobre ti. Si la tienes, obra para conservarla. ¿Pueden ir las cosas bien para un cristiano cuando esta guía está en suspensa o desaparece? ¿Cómo yerra y se descarría aquel a quien no guía el Espíritu? ¿Cómo retrae y aparta del bien aquel el cual el Espíritu no inclina y guía al mismo? ¿Qué incapaz de avanzar es aquel a quien el Espíritu no sostiene? ¿Qué pasiones y concupiscencia obran sobre aquel a quien el Espíritu no tiene bajo su gobierno santo y misericordioso? Oh, esto es de infinito interés para todos los que pertenecen a Dios, el preservar y asegurarse la guía del Espíritu. Considera a un hombre bueno sin ella, es como un barco sin piloto, un ciego sin guía, un niño a quien nadie sostiene, la pobre multitud que no tiene quien la mantenga en orden. Qué triste diferencia hay en la misma persona cuando es guiada por el Espíritu y cuando el Espíritu la abandona. Nos comentaba Thomas Jacombe en Ejercicios Matutinos. Este es el resultado cuando Dios entrega a una persona a sus propios consejos. Pronto pasa a ser un caos y corre a su perdición y ruina. Nos comentaba Joseph Carril
El que Dios deja a un alma a sus propias concupiscencias es peor que el ser abandonado a los leones del mundo. ¡Ay! Va a desgarrar su alma peor que un león lo hará al cuerpo, y hará pedazos de él cuando no haya quien le libre. El que Dios lo deje a sus propios consejos es, en efecto, entregarlo a la ira y destrucción eterna. Nos comentaba George Swinnock. Nuestra primera corrupción es nuestro propio acto, no es obra de Dios. Nuestra creación la debemos a Dios, nuestra corrupción a nosotros mismos. Ahora bien, puesto que Dios gobierna a sus criaturas, no veo cómo puede ser de otro modo que según la naturaleza presente de la criatura, a menos que Dios se complazca en alterar esta naturaleza, Dios no fuerza al hombre contra su naturaleza, no le fuerza la voluntad en la conversión, sino que la inclina a ella en su gracia y su poder. No fuerza ni inclina la voluntad al pecado, sino que la deja a los hábitos corruptos en que se ha establecido ella misma. Así, cuando un reloj tiene un defecto en alguna de sus ruedecillas, el hombre se le da cuerda o pone sus manos en la rueda y las mueve en las causas del movimiento. Pero es la falla en el reloj o una deficiencia de algo, es la causa de su movimiento erróneo. Este error no es de la persona que lo hizo o de la persona que le da cuerda o lo pone en marcha, sino que es debido a otra causa. Sin embargo, hasta que sea arreglado no funcionará. De otra manera, siempre que esté en movimiento. Nuestro movimiento proviene de Dios. Ver Hechos capítulo 17, versículo 28. En Él nos movemos, pero no el desorden de este movimiento, es la plenitud del estómago del hombre en el mar lo que causa su mareo, y no el gobierno del barco por el piloto. Dios no nos infunde el deseo carnal ni lo estimula, aunque Él presenta el objeto por el cual el deseo es estimulado. Dios entregó a Cristo a los judíos, se lo presentó, pero nunca le mandó que lo crucificaran, ni le infundió malicia, ni le avivó, sino que Él, viendo esta disposición y estando mental, apartó su gracia restrictiva y los abandonó a la conducta de sus propias voluntades viciadas. Toda la corrupción del mundo aparece de la concupiscencia en nosotros, no del objeto que Dios en su providencia nos presenta. La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Nos comentaba Stephen Charnock, versículo número 13. Andando en mis caminos, ninguno se halla en los caminos de Dios excepto los que han escuchado sus palabras, nos comentaba W. Wilson. Versículo número 16. Y con miel de la peña, la roca o peña espiritual y místicamente indican a Cristo. La roca de la salvación, ver 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. La miel de la roca, la plenitud de la gracia en él y las bendiciones de ellas, las misericordias firmes a David y las preciosas promesas del pacto eterno y del Evangelio, que es más dulce que la miel o el panal de la miel, y con ella son llenados y satisfechos los que escuchan a Cristo y andan en sus caminos, porque así como Él condujo de lo que dice aquí, muestra lo que Israel perdió por la desobediencia. También sugiere claramente lo que gozarán los que escuchan y obedecen. Nos comentaba John Hill.